A mis compañeros nadie se los platica porque ellos lo vivieron, porque ellos lo documentaron, porque ellos lo narraron, porque ellos lo informaron, porque ellos se encargaron en buena medida de que lo que ocurría en Acapulco fuera relatado, fuera contado, fuera conocido por el país. Porque se fue el huracán, pero la emergencia, la crisis, las crisis, ahí siguen en Guerrero. Saraí Uribe, qué gusto, Saraí, tenerte acá. Manuel, gracias, la verdad, por la invitación. Gracias. Y pues aquí estamos con todo el gusto de contarles lo que vimos, lo que vivimos, que fue, yo diría, emocionalmente duro por todo lo que te encuentras, las historias que escuchas, pero muy contentos al final por haber podido ayudar en lo más que pudimos a la gente, acercándole los micrófonos y las cámaras para que ellos se expresaran la necesidad que tenían en ese momento. Un trabajo extraordinario, el de los tres y el del resto de nuestros compañeros. Gracias, Saraí. Gracias. Edgar Andrade, Manuel, detrás siempre de la cámara. Así y ahora es. Mira, frente a la cámara. Adelante, le tocó. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Óscar Hernández, querido Manuel, Óscar. Muchísimas gracias. Que además te fuiste de un huracán al otro, porque sí, estabas en Baja con Edgar de Baja California. Llegamos un día y al siguiente volamos a Acapulco. Bueno, no volamos, viajamos a Acapulco como pudimos. Y hay coberturas que te marcan, y esta es una de ellas, no solamente por la transmisión en sí, sino emocionalmente no puedes ser indiferente, y para comunicarlo tienes que vivirlo, tienes que involucrarte con tus historias para transmitirlas. Y ahí están las imágenes para quien quiera verlas, sí. Y están los testimonios, las voces, la desesperación, los gritos de la gente para quien quiera escucharlos. ¿Qué es lo que más les marcó? Estuvieron en diferentes momentos allá. ¿Qué es lo que más, Óscar, te marcó a ti? Como reportero con la experiencia de muchos años de cubrir otros desastres, de cubrir muchos eventos, ¿qué te marca de Otis, del huracán Otis? Hay dos factores y yo dividiría la cobertura en dos. El tema de la reporteada en sí, en la zona de la costera, en donde, bueno, se abocaron las primeras ayudas, pero había otro Acapulco del que por lo menos las autoridades municipales y estatales olvidaron, que es de las comunidades marginadas, las comunidades que están enclavadas en los cerros, y la gente, de verdad, Manuel, acercándose para pedir alimento. Y ahí es donde te digo que emocionalmente te pega, porque no puedes ser indiferente. Nosotros llevábamos algunas raciones y no puedes no dejar de compartirlas, claro, con la gente, con los niños, con gente que se te acercaba y básicamente te tomaba el micrófono para pedir apoyo, pero sobre todo con esta exigencia de basta de no hacernos caso, de basta de que no sea la primera vez que ocurre este tipo de tragedias, porque muchas están encubiertas por la corrupción y sí, hablaremos de ello. Sí, la gente pedía, a ver, agua, alimento, medicamentos, pero pedía el micrófono también. Claro. Quería hablar, quería expresarse. Y esa es la chamba también de ustedes. Y eso lo hicieron de manera extraordinaria. Saraí está cerca de la necesidad de la gente. Sí, mira que la verdad, para mí fue la primera cobertura de huracán. Pero llegamos y nos encontramos con un Acapulco devastado. Tú te podías dar la vuelta entera, 360 grados. A donde quiera que miraras, era destrucción. Y yo sé que nosotros transmitimos miles de imágenes durante la cobertura, pero nada se compara con estar ahí parada. Y quizá para mí fue la primera cobertura, pero para organizaciones internacionales como World Central Kitchen, que viajan a diferentes países del mundo y regalan comida preparada para damnificados, y que nos dijeron, nosotros hemos estado en guerras, en huracanes, en terremotos, y nunca habíamos visto esto en más de 10 años. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta, ¿no? Ya tienes un parámetro. Íbamos a una colonia, encontrábamos destrucción. Al día siguiente visitábamos otra y superaba la anterior. Y así podíamos seguir y seguir. Y como dice Óscar, la gente se te acercaba, te decía, es que no he encontrado a mi familiar. Y que le decíamos, pues aquí están los micrófonos, ¿no? Si quiere usted darle información, si de algo puede servir la televisión, las pantallas de ADN 40 para que esa familia se reencuentre, pues adelante. Y la verdad es que, pues sí, te tocan las fibras más sensibles porque tú llegas a encontrarte con un panorama en el que dices, la cobertura se va a acabar en algún momento y nosotros vamos a regresar a casa. Pero toda esta gente vive en casa, ¿no? En teoría, porque se quedaron sin su hogar y sin negocio, porque les robaron absolutamente todo. Y parte, digamos, del trabajo, de la chamba tan duro, es visibilizar, ¿no? Estas crisis, tratar de retratar, de reflejar esa realidad que es tan cruda, que es tan dura. Edgar, ¿cómo lograrlo? Es decir, hay tanto que ver, hay tanto que están narrando, hay tanto que documentar,
para dónde apuntar la lente, para dónde apuntar la cámara, para que describa lo que quienes estamos a la distancia no estamos pudiendo atestiguar, pero nos podemos imaginar a través de esas imágenes. Pues mira, prácticamente, Manuel, uno como camarógrafo, pues debemos de ser los ojos de los que no están ahí, ¿no? Del televidente, que sepa qué es lo que está pasando en realidad, ¿no? O sea, donde volteábamos, o sea, había desastre, como lo dice Saray. O sea, donde yo le tirara yo como camarógrafo, se veía que iba a haber algo. ¿Sí me explico? O sea, y, por ejemplo, hubo unas colonias que era coche tras coche tras coche, ¿no? Fuimos a los cerros y nos encontramos con unas casas, y no me vas a dejar mentir, Oscar, a 3/4 de lodo, ¿no? O sea, literal. Y pues desafortunadamente hay que grabar todo eso, ¿no? O sea, sí lo sientes, pero pues es nuestro trabajo. Y el dolor de la gente, ¿no? Exacto. Y sobre todo la gente como lo dicen, se te acerca, ayúdenos, porque no ha venido nadie para acá. Son los primeros que vienen. Por favor, dejen decir unas palabras, porque nos vengan a ayudar. Y a dónde íbamos era así, ¿eh? O sea, a dónde íbamos se te acercaban y... Ahora, una parte fundamental pasa por encontrar estas historias, estas realidades, porque hay mucha necesidad, porque son cientos de miles de damnificados, cientos de miles de personas, de familias que lo perdieron todo. ¿En dónde detenerse? Es decir, ¿en dónde encontrar esos casos que pueden ilustrar, que pueden retratar la realidad que están viviendo tantas personas para lograr esa empatía, que a final de cuentas es lo que también se busca con este trabajo periodístico? Yo considero que no hay reportero o no debe haber reportero que no tenga las suelas gastadas. Y para reportear hay que caminar, hay que subir, hay que bajar. Y nos encontramos con historias, documentamos, por ejemplo, cuerpos en el club de yates que estaban uno tras otro. Nuestro compañero Pablo Castorena documentó, por ejemplo, a una pareja que la sepultó el alud. Pasaron 3 días, Manuel, y la gente bajaba a la costera para pedirle a la fiscalía que fuera a levantar los cuerpos. No era ni invento de los medios de comunicación. No, por supuesto, claro, las imágenes estaban ahí, los testimonios. Y lo más grave es que solo nosotros los escuchábamos. Yo te puedo, no sé si Saraí también, pero yo te puedo asegurar que en los días que estuvimos ahí yo no vi a una sola autoridad municipal y estatal. Sí vi a gente del Ejército y Marina entregar despensas, pero la reacción inmediata no llegó, Manuel. O sea, los 7 días posteriores al paso de Otis, la gente estaba completamente abandonada. La gente de los cerros bajaba a pedir ayuda a la costera, que es donde la parte, que si bien es importante, era la única parte donde se centraba el poco apoyo, pero toda la demás, ese Acapulco que no se ve, ese Acapulco de las comunidades marginadas, ese Acapulco trabajador, ese Acapulco de la gente que vive de a pie, fue olvidado por lo menos por la primera semana y media, por estas autoridades que se olvidaron de estar ahí con esta gente que como podía volvía a levantar sus láminas, como podía, levantaba los carrizos para tratar de pasar las siguientes noches, Manuel. Tú llegaste en esas primeras horas, perdón, Saray, tú llegaste un poquito después. Sí, pero bueno, a diferencia de Oscar, nosotros encontramos autoridad estatal, pero no precisamente en las condiciones que tú te imaginas. Llegamos a la colonia Renacimiento, una también de las más afectadas, cerros de basura impresionantes. Tú no podías ni pasar en las calles. Era como un laberinto. Nosotros hacíamos 1 hora para llegar a lo mejor a un punto en el que te tardabas 10 minutos. Y en medio de todo eso, la gente se puso a lavar ahí en la calle. Encontraron una cisterna donde había agua potable, que en casa no tenían. Entonces, ahí en las calles, sobre una mesa, lavando la ropa. En eso estaban cuando de pronto pasa una camioneta y la gente se empieza a amontonar alrededor, a querer bajar a quien estaba arriba, pero estaban muy enojados. Les preguntamos, ¿quién es? Es que es la gobernadora Evelyn Salgado. Pero yo no sé qué hubiera pasado si se hubiera quedado ahí detenida la camioneta, porque estaban muy enojados. La gobernadora que estuvo ausente durante las primeras horas, que no apareció en alguna calle. Hacía recorridos, pero nocturnos, de madrugada, cuando nadie la veía. Y 48, casi 72 horas después, las primeras imágenes, porque de ella nada se supo, y ni se diga de la alcaldesa Belina López, que vaya, ni noticia de ella. Y el enojo de la gente, el enojo y, digamos,
los medios, el periodismo como catalizador también de ese enojo. Totalmente. Y tú sentías pues esa emoción de las personas que llegábamos y nos decían gracias por venir, pero ¿sabías que ese gracias venía directo del corazón? Porque nos decían gracias por venir porque nadie ha venido. Y si no fuera por los medios de comunicación, no se sabría cómo estamos viviendo, lo que estamos pasando. Nosotros estábamos en una colonia que se llama Francisco Villa. Llegamos por denuncias a través de las redes sociales, los grupos de WhatsApp, que ahora la tecnología es maravillosa. Llegamos allá porque creía los vecinos que había todavía gente sepultada. Era también imposible pasar unos tapones gigantes de piedras, de tierra, de carros, decenas de carros. Y nosotros llegamos y eran las imágenes que se veían en un principio, donde yo entro como una especie de túnel, Sí, porque no podía pasar la gente. Hicieron el túnel, pusieron la base de una cama para seguir el paso, una escalera, y entonces entraban por la terraza. Nosotros estábamos grabando esas imágenes cuando otro compañero estaba tomando unas con un dron. Y de pronto regresamos para enviar el material y me dicen, es que grabé una imagen de una niña que salió con un letrero de SOS y con su papá. Entonces están así viendo para arriba y son esas cosas que te parten el corazón. Claro, porque en medio de la tragedia está la esperanza también. Claro. La esperanza, el empuje, el carácter, las ganas, el deseo de la gente, las familias de salir adelante. Y eso también hay que capturarlo, porque eso también conmueve y contagia y también describe una realidad. Así es. Yo me acuerdo mucho de que lo que veíamos al principio, la señora esa que llegó pues desesperada, ¿no? Gritando, incluso nos dijo, literal, por favor, digan la verdad, ¿no? O sea, digan lo que La señora que decía que no tenían agua, que no había nada. Cuando el gobierno decía que sí había agua. Exactamente, cuando el gobierno decía y en realidad pues no tenían ayuda, ¿no? Y la señora súper molesta, incluso llegó con nosotros pero digan la verdad y sí señora, ¿cómo no? Permítanos tantito, nos preparamos Óscar y yo y pues, Óscar empezó solita la señora se soltó, ¿no? Sí. Pero sí con el hartazgo del gobierno de que no los volteaban a ver. Incluso nos habló mucho de una colonia que se llama Colosio, que igual después nos dimos a la tarea de ir para allá y sí, igual. O sea, donde ibas estaba devastado. En el abandono. En el abandono, exacto. Y hay dos factores, Manuel, a propósito de lo que hablan en esta mesa del enojo y la frustración, en dos sentidos. Luego del paso de Otis, la gente tuvo que hacer barricadas en las calles para evitar que fueran asaltadas sus viviendas, ¿no? Vino ese otro fenómeno. Y a propósito de lo que dice Edgar, que lo que no les había robado el huracán no se los robara la delincuencia. Claro. Se los robó y el pasó. Vecino. Y hay otro factor fundamental que no debemos olvidar, querido Manuel, si me permites. En 2003, Edgar y yo cubrimos un huracán mismo en Acapulco que se llamó Manuel, tú lo has de recordar. Bueno, pues en ese momento, hoy se vive parte de esas consecuencias, porque muchas de las colonias hoy afectadas, como la Luis Donaldo Colosio, como Renacimiento, se construyeron sobre humedales. En aquel momento, la Conagua estatal permitió el cambio de uso de suelo agrícola habitacional, pero ahí no acaba la situación. Otra de la zona afectada, tú conoces el viaducto Diamante. Este viaducto Diamante parte en dos el río de la Sabana. Entonces, cuando llueve, no tiene desfogue ese río y es parte de las zonas que se inundan. Es decir, el tema de la corrupción también afecta a muchas personas que hoy están damnificadas y que van a tardar pues muchos meses en poder recuperar. Es decir, hay otros factores de los que no debemos olvidarnos porque también están presentes, la corrupción está presente en las tragedias, Manuel. Sí, y tendría que haber consecuencias, ¿no? Castigo, porque esto no es de ahora. Por supuesto que contra los fenómenos naturales poco se puede hacer, pero sí hay responsabilidades públicas en la reacción, en la capacidad de respuesta, que fue nula en este caso. Claro. Y por supuesto en el previo, en la protección, en la prevención en materia de protección civil. Yo les quiero reconocer por el periodismo y el profesionalismo y les quiero, pedir una reflexión final sobre la relevancia de hacer periodismo en condiciones complejas, muy difíciles, porque ustedes también, estaban explorando tierra desconocida, no tenían comunicación realmente con el mundo exterior, no tenían un sitio seguro para dormir. No había dónde. La relevancia de hacer periodismo, de contar estas historias. Sí. Pues mira, al final sí me quedo con satisfacción porque en esos días de la cobertura, ya de los últimos para mí, nos encontramos con un señor
llegando al hotel, y nos dijo, muchas gracias por lo que están haciendo, por el trabajo que están haciendo, porque son el único medio de comunicación que está diciendo la verdad. No te miento, estuvimos ahí como 10 minutos platicando con él. Sí es algo que se agradece. Sí estábamos también en condiciones, como tú lo dices, complicadas de comida, de señal, de luz y demás, pero con todo el corazón de poder estar ahí y saber también que te vas a encontrar con un mexicano que quiere salir adelante, que ya están ahí los restauranteros con el menú en la mano, la sonrisa de pásenle, ya estamos abiertos. Echado estamos para adelante. Claro que sí. Por supuesto, y es darnos la mano unos a otros en el momento de la tragedia, de la crisis, Edgar. Así es, Manuel. Yo con lo que me quedo, que a pesar de lo que estaban viviendo los guerrerenses, me acuerdo mucho que hicimos una base para subir señal y poder mandar el material. Se acercó un señor y nos dijo, como dice Saraí, muchas gracias por estar aquí. Sin ustedes, quién sabe qué estuviera pasando ahorita en estos momentos. Si me permiten, invitarles un plato de caldo de pollo. El mayor reconocimiento. Me acuerdo El mejor reconocimiento, Oscar. Yo creo, Manuel, soy un convencido de que sin el periodismo no es útil, no es periodismo, y lo veo en dos sentidos, en poderle darle voz a toda esta gente a la que nadie o que el gobierno no quiso hacer, pero también hay una satisfacción personal y creo que hasta es una obligación moral, lo que te decíamos,